tenemos la ponencia de la doctora Daniela Erazo. Daniela es magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario y especialista en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, es especialista en Derecho Constitucional por la misma universidad, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja e ingeniera comercial por la Universidad Nacional de Loja. En su experiencia profesional se destaca como asesora de la Corte Constitucional del Ecuador del 2010 al 2018. También fue coordinadora académica del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Actualmente se desempeña como abogada socia del estudio jurídico Alianza Jurídica Estratégica. En su experiencia docente se destaca como invitada en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la Universidad Internacional SEC y en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, UES. Es autora del libro Evolución Histórica de las principales regulaciones constitucionales y legales del régimen tributario en Ecuador. La doctora Daniela Erazo nos compartirá una ponencia interesantísima sobre la acción de protección en el Ecuador. Bienvenida, querida Daniela. Muchas gracias, Damián. Bueno, muchas gracias por la invitación a Latin Juris y a ti, Damián, como director general. Tengo el honor de participar en este evento académico que es sin duda alguna de mucha importancia al conmemorar los 12 años de vigencia de la Constitución de la República. Bueno, ya entrando en materia, el día de hoy, en honor al tiempo que tengo, les hablaré de un tema de sustancial importancia como es la acción de protección. Acción que, si queremos ubicarla en la historia constitucional del Ecuador, la encontramos creada en la Constitución del año 2008 y que en estos 12 años de vigencia de la Constitución, conforme ya lo vamos a analizar, sigue trayendo muchos problemas en cuanto a su sustentación y en cuanto a su resolución por parte de los jueces constitucionales, como ya lo vamos a ver. A partir de esto, mi exposición se va a dividir en tres aspectos generales. En primer lugar, me referiré al origen y a la finalidad de la acción de protección. Después de esto, analizaremos lo referente al procedimiento que implica el conocimiento de esta garantía jurisdiccional. Y finalmente, a las principales sentencias emitidas por la Corte Constitucional que han tratado de guiar la forma en virtud de la cual debe ser entendida esta garantía jurisdiccional. En cuanto al origen y a la finalidad de la acción de protección, bueno, como muchos de ustedes saben, si nosotros queremos ubicar dónde nace esta garantía, lo vamos a encontrar en la Constitución del año 2008, en la cual se establece dentro del artículo 88 a la acción como una garantía ampliamente garantista. De hecho, yo creo que es la garantía que más protege derechos constitucionales de nuestro sistema de garantías. Sin embargo, tradicionalmente y de forma equivocada se la ha tratado de asimilar como que fuera una garantía que nace del extinto amparo constitucional o, en el peor de los casos, si vemos ciertas decisiones aún de jueces constitucionales, vamos a evidenciar que todavía se piensa que es lo mismo que el amparo constitucional. De hecho, en ciertas sentencias se revisan los requisitos del amparo constitucional para determinar si procede o no la acción de protección. No obstante, si nosotros analizamos cuál fue la naturaleza del amparo constitucional, pese a que en el momento en que estuvo vigente, se constituía en el guardián de la Constitución, el amparo constitucional tenía una naturaleza más de tipo cautelar, en tanto su finalidad era evitar o cesar inmediatamente las consecuencias de las vulneraciones a derechos constitucionales. Es decir, si quisiéramos encontrar una garantía que se ajuste o que se asemeje como tal al amparo constitucional, sería la acción de medidas cautelares. En tanto que la acción de protección se constituye en una garantía de conocimiento y no cautelar. ¿Por qué es una garantía de conocimiento? Porque a través de la acción de protección se va a discutir si se vulneraron o no derechos constitucionales. Es decir, el juez va a centrar su análisis en la determinación de la vulneración o no de derechos. Y en caso de determinar
que se vulneraron derechos constitucionales, el juez se encuentra en la obligación de declararlo y ordenar las medidas de reparación integral que correspondan. Esta situación no sucede con la acción de medidas cautelares, que es la que sí se asemeja al amparo, en tanto ahí simplemente lo que hace el juez es ordenar medidas urgentes que de ninguna forma son medidas de reparación. Dicho esto, y ya analizando la finalidad de la acción de protección y entendiendo que es una garantía nueva, es una garantía innovadora de nuestra Constitución, en tanto tuvo como finalidad proteger los derechos constitucionales o servir como un mecanismo que las personas puedan activar cuando estos derechos han sido vulnerados. A partir de lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución, vamos a ver que esta garantía tiene como finalidad el amparo directo y eficaz. ¿Y qué implica esto de amparo directo y eficaz? En cuanto al tema de ser un amparo directo, se refiere en que para la presentación de la acción de protección no es necesario agotar ninguna vía administrativa, así como tampoco agotar ningún trámite judicial. Equivocadamente, nosotros vamos a ver que desde que fue expedida la Constitución del 2008 hasta la actualidad, ciertos jueces se limitan a negar la acción de protección sustentados en que el accionante no agotó la vía administrativa. Y también este mismo argumento vamos a ver que equivocadamente es utilizado por parte comúnmente de las instituciones accionadas dentro de esta garantía, que se limitan a señalar que el accionante no agotó ningún mecanismo administrativo ni judicial. Esto no es así, esto no es correcto, ya que la acción de protección es directa. No hay que agotar ningún trámite administrativo, ni mucho menos judicial. Basta con que tengamos un acto o incluso una omisión que vulnere derechos constitucionales y que se ubique dentro de los ámbitos que ya vamos a ver que protege esta garantía para que pueda ser presentada. Es por esto que incluso la Corte Constitucional lo ha tenido que resaltar a través de su jurisprudencia. Así, en la sentencia 001-16 PJO-CC emitida en el año 2016, estableció que la acción de protección no es una garantía residual, como sí lo es, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección. En tanto, es una garantía directa que procede cuando exista una vulneración de derechos constitucionales. Y ahora, ¿a qué se refiere el tema de la eficacia? El tema de la eficacia se refiere a que dentro del conocimiento de la acción de protección, el ámbito de discusión va a ser si se vulneraron o no derechos constitucionales. Por lo que vemos que aquí queda excluido o cualquier criterio encaminado a únicamente señalar que no procede la acción, por ejemplo, porque el tema es de legalidad, ya que si el juez quisiera determinar o señalar que no procede la acción por este tema, debería previamente verificar si se vulneraron o no derechos constitucionales. Por lo tanto, la discusión para que la acción de protección sea eficaz debe centrarse en esto, en señalar si se han vulnerado o no los derechos constitucionales. Dicho esto, y ya entrando a frente a qué procede esta acción, el mismo artículo 88 lo establece, y es primero, frente a actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales, contra políticas públicas cuando vulneren derechos constitucionales, e incluso contra personas particulares cuando también exista una vulneración de derechos constitucionales. Y estos tres ámbitos han sido también desarrollados por parte de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 41, donde se los trata de desplegar y explicar. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que tiene la acción de protección? La acción de protección, para ser presentada, debe observar las mismas reglas que tienen el resto de las garantías jurisdiccionales establecidas en el artículo 86. Es decir, es una garantía informal, es una garantía sencilla, es una garantía que para ser presentada no requiere la firma ni requiere que haya sido elaborada por un abogado. Esto de la lectura de la Constitución, porque la realidad práctica nos lleva a otro tema. Si en realidad nosotros vemos cuál ha sido la práctica que ha tenido ya la Administración de Justicia en cuanto al conocimiento de la acción de protección,
vamos a ver que muchas acciones de protección se han caído, por ejemplo, por no ser debidamente argumentadas. No obstante, esto no es lo correcto, ya que si vemos el mismo artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece los requisitos generales de las garantías jurisdiccionales que son aplicables a la acción de protección, vamos a darnos cuenta que en esta garantía ni siquiera se nos debería exigir que determinemos o que señalemos la norma que contiene el derecho constitucional vulnerado. No obstante, considero como un criterio personal y dada la experiencia que he tenido ya en el tema del litigio constitucional, que sí es necesario elaborar una demanda de acción de protección, que tenga un sustento constitucional. ¿Y esto por qué? Porque todavía vemos que los jueces constitucionales no están del todo preparados para conocer esta garantía, todavía no tienen este chip de ser los actores protagónicos en la defensa de los derechos constitucionales y todavía no entienden esta noción de que ellos son jueces que deben garantizar que esta garantía cumpla su finalidad y que, por tanto, aplicando el principio iura no curia, podrían incluso subsanar los errores en que incurran las partes. Entonces, para mí, sí es necesario presentar una acción de protección debidamente sustentada, esto para garantizar el éxito de la garantía ya en el momento en que ésta sea resuelta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la fase de admisión de la acción de protección? En la fase de admisión de esta garantía, el juez tiene 24 horas para emitir su auto de calificación en el que, dentro del análisis que debe efectuar el juez, debe analizar únicamente si la demanda cumple con los requisitos previstos en el artículo 10 que ya fue señalado anteriormente. En caso de que el juez evidencie que falta alguno de estos requisitos, el juez puede enviar a completar la demanda y si el juez evidencia que existe una posible vulneración de derechos, el juez debe subsanar y continuar con la tramitación de la causa. A partir de esto, también la Corte Constitucional se ha pronunciado y en este sentido emitió la sentencia 102.13 CEP-CC, en la cual la Corte efectuó una interpretación condicionada de los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en tanto existía una confusión en cuanto a causales de procedencia respecto de causales de admisión o inadmisión de la acción de protección. Y determinó en esta sentencia que la acción de protección dentro de esta fase de admisión, la última decisión a la que debe arribar un juez constitucional es a su inadmisión. Es decir, el juez constitucional, al ser un juez que es garante de los derechos constitucionales, si evidencia que falta algún requisito de forma, puede subsanarlo y puede continuar con la tramitación de la causa. Únicamente en el caso de que exista algún requisito que sea insubsanable, el juez podría inadmitir, como es el caso de los requisitos establecidos en el artículo 42, numerales 6 y 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establecen o que se refieren a que se impugnen actos emanados por autoridades judiciales, ya que en este caso la acción de protección, como sabemos, no cabe frente a actos de autoridades judiciales, sino solo de actos de autoridades públicas no judiciales, o también otra de las causales insubsanables sería que la acción de protección se presente contra actos emanados del Consejo Nacional Electoral y que puedan ser impugnados a través del Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido y como conclusión, los jueces constitucionales dentro de esta fase únicamente deben verificar el análisis de requisitos y su decisión siempre debe estar encaminada a dar paso al conocimiento de esta garantía. Y de ahí, en la fase de resolución, ¿cómo opera esta fase de resolución? Admitida la acción de garantías constitucionales, en este caso la acción de protección, dentro de este mismo auto de calificación, el juez debe señalar día y hora para que se efectúe la audiencia pública, que según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, debe ser dentro de 3 días. Esto no es cumplido, yo creo que en la mayoría de casos, más o menos el tiempo que demora en que se lleve a cabo la audiencia, y en el mejor de los casos son 2 semanas aproximadamente, creo que en muy pocas ocasiones yo he visto que se cumple el tema de los 3 días, y en esta audiencia pública, que es obligatorio que sea celebrada al menos dentro de la primera instancia de la acción de protección, es cuando el juez va a escuchar a las partes y el juez va a adoptar su decisión. Entonces, dado lo que señalaba hace un momento respecto del tema de la eficacia y de la finalidad de la acción de protección,
La audiencia pública es el momento donde la discusión debe centrarse en la determinación de la vulneración o no de derechos constitucionales. A partir de esto, quien actúe como accionante tiene que tener claro que aquí no caben criterios de legalidad, sino que el análisis va a encontrarse encaminado a que demuestre que se vulneraron derechos constitucionales. Mientras que quienes actúen como accionados también deberían demostrar que no se vulneraron derechos constitucionales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica vemos que quienes comparecen como accionados e incluso la Procuraduría General del Estado acuden a las audiencias de acción de protección con criterios repetidos. ¿Y cuáles son estos criterios repetidos? Uno de los criterios que comúnmente escuchamos es que el acto que ha sido impugnado puede ser impugnado a través de la vía contenciosa administrativa de conformidad con el artículo 173 de la Constitución. Este criterio es utilizado y es el criterio en que en muchas ocasiones se centra la defensa de las instituciones accionadas, y esto no es lo correcto. No es lo correcto por cuanto, si nos quedaríamos con este criterio, ningún acto de este tipo podría ser justiciado o llevado adelante a través de una acción de protección, ya que los actos emanados de las autoridades públicas van a tener una cabida en la vía contenciosa administrativa. Otro de los criterios también que se repite y que se limita dentro de conocimiento de esta garantía jurisdiccional y que es utilizado por los accionados es que el accionante no ha demostrado la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz. E incluso este criterio utilizado de forma errada por parte de accionados y por parte de Procuraduría General del Estado es también utilizado por muchos jueces al momento de emitir sus sentencias. Y esto no es lo correcto. No es lo correcto porque si nosotros analizamos cuál es la finalidad de la acción de protección, si vemos las normas comunes de las garantías jurisdiccionales, donde nos habla de la informalidad, de la eficacia de estas garantías, y si vemos la jurisprudencia constante y reiterada que ha emitido la Corte Constitucional, donde a partir de la sentencia 041-13 CEP-CC, y que ha sido repetida en varias sentencias más, como por ejemplo la 102-13 CEP-CC, la 001-16 PJ-O-CC, e incluso por las recientes decisiones de la actual Corte Constitucional del Ecuador, se ha establecido que a quien corresponde demostrar la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz no es al accionante, sino al juez. Entonces, no es correcto este argumento utilizado por parte de los accionados dentro de la sustanciación de las audiencias públicas que resuelven la acción de protección. Sin embargo, lo ideal entonces es que los accionados se presenten en la audiencia presentando los argumentos encaminados a desvirtuar cada una de las alegaciones que presente el accionante respecto de la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales. Y ahora, ¿cuál es el rol del juez? El rol del juez, conforme también la Corte Constitucional lo ha resaltado a partir de varias decisiones, para señalar un ejemplo, está la sentencia 146-14 CEP-CC, la sentencia 102-13 CEP-CC, que hace un momento también ya fue citada, e incluso la actual jurisprudencia también emitida por la Corte Constitucional. El juez constitucional tiene un papel protagónico. El juez se constituye en el director del proceso. El juez tiene que desarrollar el proceso constitucional aplicando el principio iura nobis curia, entendiendo que debe ser un juez garante de derechos constitucionales y que a él le corresponde contestar esta pregunta: ¿se vulneraron o no derechos constitucionales? A partir de esto, el juez no puede bajo ninguna circunstancia limitarse a señalar en su decisión, por ejemplo, que la acción de protección no procede, por ejemplo, porque existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz de conformidad con el artículo 173 de la Constitución, ya que para ello el juez lo que debe hacer obligatoriamente es verificar si se vulneraron o no derechos constitucionales. Es decir, si el juez quisiera decir que el tema es de legalidad o que existe otra vía, lo puede hacer, pero una vez que haya verificado si
del análisis de las circunstancias del caso, si de la verificación de la prueba también, que es muy importante dentro de la presentación de la resolución de esta acción de protección, se evidencia o no la vulneración de derechos constitucionales. Después de que arriba esta conclusión, puede señalar. Si evidencia que no hay vulneración, ahí sí, que el tema, por ejemplo, es un tema de legalidad o que tiene cabida dentro de alguna acción de la justicia ordinaria. O si considera que si hay vulneración de derechos constitucionales, debe declararla y ordenar las medidas de reparación integral que correspondan. No obstante, vemos que todavía existen varias sentencias que se limitan a negar acciones de protección utilizando un argumento plantilla, por así decirlo, perdón, en el que simplemente se limita a señalar que el tema es de legalidad, se cita el artículo 42, numeral 4, por ejemplo, de la Constitución, o el 40, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para decir que no hay violación de derechos constitucionales y no dar paso a la acción constitucional. Esto no es lo adecuado. El juez debe sustentar su decisión en la determinación de la vulneración o no de derechos. Eso está establecido incluso en una sentencia de jurisprudencia vinculante, como es la sentencia 001-16 PJO-CC, en la cual la Corte Constitucional determinó que el juez debe señalar de forma motivada, es decir, cumpliendo los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, si se vulneraron o no derechos. Y a partir de eso, emitir su conclusión respecto de la acción que se encuentra sustanciando. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el juez evidencie que si hay una vulneración de derechos? Como lo señalaba hace un momento, el juez debe declararlo y ordenar medidas de reparación integral. Y aquí, en este momento de ordenar medidas de reparación integral, también vemos muchos problemas que todavía pasan dentro ya del tema del litigio constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces se limitan o tienen un esquema muy cerrado respecto de las medidas de reparación integral que existen o que pueden ordenar. En este sentido, a veces los jueces se sustentan únicamente en el artículo 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sin ir más allá, o simplemente se limitan a dictar por ahí una medida encaminada a resarcir parte de las alegaciones que se están presentando, parte de la vulneración que se está alegando dentro del proceso constitucional. Esto no es lo correcto. La Corte también lo ha señalado, la Corte lo estableció en la sentencia 146-14 CEP-CC, que el juez constitucional, al momento en que va a ordenar medidas de reparación integral, debe considerar que la reparación es un derecho de las personas y que por tanto también aquí el juez debe ser garante, el juez debe ser creativo y no limitarse o pensar que lo que está en el artículo 18 y 19 de la Ley Orgánica son las únicas medidas que existen, ya que las vulneraciones de derechos constitucionales pueden darse de diversas formas y por tanto es indispensable también que las medidas de reparación integral traten de adecuarse a estas vulneraciones de derechos. Por todo esto, es necesario que los jueces se envistan del papel que tienen, que los jueces entiendan que al momento de resolver una garantía, las medidas que ordenen no solo deben encontrarse encaminadas a restituir los derechos que fueron vulnerados, sino también a tener un mensaje educativo en aras de que hechos como los que se están presentando dentro del conocimiento de la acción de protección no vuelvan a suceder. Sin embargo, dado los problemas que aún existen, dada la falta de conocimiento de esta garantía jurisdiccional, la Corte Constitucional ha tenido que emitir varios criterios encaminados a evitar o encaminados a señalar al juez qué es lo que debe considerar cuando resuelva esta acción de protección. Y a veces estos criterios ya se desprenden o ya deberían entenderse del mismo análisis de la acción conforme está en el artículo 88 de la Constitución. Sin embargo, tienen que ser repetidos o tienen que ser resaltados por parte de la Corte Constitucional para que puedan ser aplicables. Y aún así vemos que todavía hay problemas. Un ejemplo de estos criterios es, por ejemplo, la sentencia 179-13P-20, en la que la Corte estableció y resaltó que para presentar una acción de protección no existe un límite de tiempo. Es decir, no pueden negarnos una acción de protección señalando que teníamos que hacerlo de forma inmediata y que ya caducó nuestro tiempo, ya que esta acción no tiene un tiempo límite para ser presentada. Otra sentencia de suma importancia emitida por la Corte Constitucional es la sentencia 234-18 CEP-CC, en la que la Corte se refiere a la posibilidad de presentar prueba en el conocimiento del recurso de apelación de la acción de protección, porque también existía el criterio equivocado
de que en la apelación los jueces únicamente pueden pronunciarse respecto de lo que fue alegado por quien presentó el recurso. Esto no es adecuado, ya que el juez, y aquí soy repetitiva, el juez es garante de derechos y el juez debe ser creativo, el juez debe subsanar, el juez debe aplicar iura novit curia, porque el juez debe llegar a determinar de forma clara si se vulneraron o no derechos constitucionales. Otra sentencia de mucha importancia en el conocimiento de la acción de protección es la reciente sentencia que emitió la Corte Constitucional, la 283-14-EP/20, en la cual estableció algo también que ha generado muchas dudas, y es que si un acto administrativo fue impugnado a través de la vía contenciosa administrativa, sería posible que este mismo acto sea impugnado a través de una acción de protección, por ejemplo. Y la Corte aquí señala, como ya podríamos ubicar en cierta jurisprudencia también de años anteriores, que la presentación de una acción contenciosa administrativa respecto de un acto administrativo no impide la presentación de una acción de protección, ya que el ámbito de análisis es totalmente diferente. La acción de protección se va a encontrar encaminada a analizar si se vulneraron o no derechos constitucionales, mientras que la acción contenciosa administrativa va a tener otro ámbito de análisis, diferente al de la acción de protección. Por lo tanto, pese a que un acto haya sido impugnado o esté siendo impugnado en la vía contenciosa administrativa, esto no impide la presentación de una acción de protección. Creo que este criterio nos da luces y aclara muchísimo también este tema que, como les he señalado, ha sido ampliamente debatido y ha traído muchos criterios, muchos problemas, perdón, ya en el tema del litigio constitucional en cuanto a esta garantía. De ahí existen otras sentencias también en que la Corte ha ido delineando o tratando de delinear cuáles son los ámbitos que tienen cabida dentro de la acción de protección y cuáles no. Es complicado establecer o es casi imposible, yo creo, que la Corte pueda emitir un criterio generalizado y decir esto es de esfera constitucional, esto es de esfera legal, porque existe una estrecha brecha, una estrecha límite entre un ámbito respecto del otro. Sin embargo, tenemos ciertos criterios que son aplicables a ámbitos específicos, pero que ya nos van guiando un poco. Uno de estos criterios es la sentencia que ya cité, la 00116 PJO-CC, en que la Corte Constitucional estableció que para determinar si un derecho debe ser impugnado o debe ser alegado como vulnerado a través de una acción de protección o si tiene cabida en la vía de legalidad, el ámbito de distinción va a ser que la afectación llegue a limitar o a vulnerar la dignidad de las personas. Creo que este también es un criterio muy general que tampoco nos da como luces muy claras respecto de hasta qué punto algo es constitucional o hasta qué punto algo es legal. La Corte también se ha pronunciado, por ejemplo, en la sentencia 146-14-CCC, respecto de cuándo el derecho a la propiedad tiene cabida en la esfera constitucional y cuándo tiene cabida en la esfera de la legalidad. Asimismo, recientemente ha emitido varios criterios encaminados a delinear esta esfera de constitucionalidad de esta esfera de legalidad en cuanto o referente al derecho al trabajo, como ha sido, por ejemplo, la emisión de la sentencia 304-13P/20, en que la Corte se pronunció de si un auto de aboco de un pliego de peticiones es objeto de una acción de protección o no. Entonces, como vemos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin duda alguna, es un mecanismo sustancial, es un instrumento obligatorio que debe ser tomado en cuenta cuando litigamos en materia constitucional y cuando litigamos con la acción de protección, y principalmente por parte de los jueces, ya que los jueces están atados y los jueces deben observar estos criterios que ha emitido la Corte y que lo ha tenido que hacer dado los problemas que ha presentado la acción de protección. Sin embargo, pese a esto, sigo creyendo en esta garantía. Considero que la acción de protección es la garantía más amplia, de más amplia protección que tiene nuestro sistema de garantías, ya que se la puede presentar respecto de cualquier derecho constitucional. Protege todos los derechos constitucionales que no se encuentren protegidos por otra garantía jurisdiccional. Es decir, no podríamos, por ejemplo, presentar una acción de protección con el fin de buscar la tutela de derechos que puedan ser protegidos a través de una acción de habeas corpus. Asimismo, la acción de protección no tiene, como ya lo señalé, un límite de tiempo para ser presentada, puede ser presentada en cualquier momento, y también la acción de protección es una garantía que al encontrarse
orientado al encontrarse sustentada por las normas generales de las garantías jurisdiccionales, como es el tema de la informalidad, sencillez y eficacia, debe ser una garantía o es una garantía que busca en sí la protección de derechos constitucionales. Entonces, con esto y dado el tiempo que tengo, termino mi exposición. Agradezco a Damián por su invitación y estoy presta a escuchar cualquier pregunta. Excelente, estimada Daniela. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos esta información tan importante, estas sentencias tan relevantes para la práctica procesal constitucional. Como una pregunta es si a través de la acción extraordinaria de protección se puede tutelar aquellos derechos que no fueron tutelados en una acción de protección. Yo considero que sí. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos la práctica jurisprudencial que tuvo la anterior conformación de la Corte, donde veíamos que se hablaba del conocimiento de la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección. A partir de esa dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección, la anterior conformación de la Corte, cuando verificaba que dentro de la sentencia de garantías jurisdiccionales se había vulnerado derechos, aplicando el principio iura nobis curia, entraba a analizarla de primera instancia y si veía que también había vulneración, aplicando este mismo principio, entraba ya al análisis de fondo de la garantía jurisdiccional. Entonces, ahí ya veíamos que existía una protección de los derechos que no fueron tutelados, por ejemplo, en la acción de protección. Ahora, con la actual conformación de la Corte, vemos también que como la actual Corte lo llama, la sentencia de mérito, pese a que ahora es excepcional, ya no es como lo era con la anterior conformación, pero también se lo está haciendo cuando existen las motivaciones o cuando se cumplen con los parámetros que la actual Corte ha señalado. Entonces, yo creo que sí se lo podría hacer, e incluso para presentar una acción extraordinaria de protección, todo depende como yo lo alegue, porque se piensa equivocadamente que la acción extraordinaria de protección solamente protege los derechos como el debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, pero no es así. Esos son los derechos que normalmente se alegan como vulnerados, pero de ahí, esto no existe un límite, se podría alegar otro derecho como vulnerado. Por ejemplo, pues se podría alegar que al no haberse analizado dentro de la acción de protección el derecho, me invento, a la vivienda adecuada y digna, esta falta de pronunciamiento por parte de los jueces constitucionales sigue generando la vulneración de derechos constitucionales. Entonces yo creo que sí. Excelente, Daniela. Y otra pregunta es si en una acción de incumplimiento de sentencia podrían cambiarse las medidas de reparación integral que fueron ordenadas en la sentencia de acción de protección. Más que cambiarse, bueno, no le quiero llamar cambiarse, pero lo que sí puede hacer la Corte Constitucional es analizar el impacto de las medidas de reparación integral y irlas adecuando, porque dado el paso del tiempo, puede suceder que los hechos que se generaron después del conocimiento o después de la emisión generaron que ciertas medidas sean de imposible cumplimiento. Entonces, la Corte puede analizar el impacto y podría llegar a modificar ciertos ámbitos. Entonces, yo creo que sí. O sea, a partir de esta consideración, sí. Lo que no puede hacer la Corte es decir, por ejemplo, que no debió aceptarse la acción de protección. No puede cambiar el sentido de la decisión, pero sí puede analizar el impacto y el sentido de las medidas de reparación integral. Muy bien, estimada Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que sea pues la primera de muchas.